Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo, un hombre que con su carisma y talento ha logrado un éxito arrollador. Sí, estamos hablando del mismísimo Can Yaman. Pero no vamos a repasar su biografía, ni a hablar de sus abdominales de acero. Hoy vamos a explorar una faceta diferente, una reflexión interna, algo que quizás no sepas y que está generando un debate interesante. Vamos a hablar de si Can Yaman se arrepiente o no, de algo muy concreto. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre trato de traerles contenido interesante, entretenido y, sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Así que suscríbanse. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que ha trascendido fronteras, conquistando a millones de fans en todo el mundo. Un actor con una presencia magnética, una mirada penetrante y un talento innegable. Lo hemos visto en papeles memorables, desde el galán rebelde hasta el guerrero implacable. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay un hombre con sus propias reflexiones, sus propias dudas y posiblemente sus propios arrepentimientos. La pregunta que nos convoca hoy es, ¿hay algo de lo que Can Yaman se arrepienta? Y la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Para entenderlo, tenemos que analizar su carrera, sus decisiones y, sobre todo, las controversias que ha enfrentado. No se trata simplemente de enumerar escándalos, sino de intentar comprender la perspectiva de un individuo expuesto al escrutinio constante y a las presiones de una industria implacable. Can Yaman saltó a la fama con series como Erkencikus, donde su química con Demet Özdemir era palpable. Su personaje Candivit se convirtió en un ícono, un hombre libre, aventurero y con un corazón de oro. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolo a la fama internacional. De la noche a la mañana, Can pasó de ser un actor emergente a una superestrella global. Su imagen se multiplicó en revistas, vallas publicitarias y redes sociales. La atención mediática se volvió constante y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Pero como suele suceder, el éxito trae consigo una gran responsabilidad y una mayor exposición mediática. La fama es un arma de doble filo, ofrece oportunidades increíbles, pero también expone a la persona a críticas y juicios implacables. Aquí es donde empiezan las complicaciones. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido objeto de críticas por diversas razones. Algunos lo han acusado de ser demasiado egocéntrico, otros de comportarse de manera inapropiada con sus fans, y otros tantos de tener una actitud arrogante. Estos rumores y acusaciones han generado una imagen controvertida del actor, una imagen que contrasta con el galán encantador que vemos en la pantalla. En un mundo donde las apariencias lo son todo, la percepción pública puede ser decisiva para el éxito o el fracaso de una carrera. Uno de los episodios más polémicos fue cuando se filtraron comentarios suyos sobre sus compañeras de reparto, comentarios que fueron interpretados como sexistas y misóginos. Esto generó una ola de indignación en las redes sociales y dañó su imagen pública. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con el público, también pueden ser un caldo de cultivo para la polarización y la difusión de información errónea. Los comentarios de Can Yaman, independientemente de su intención original, fueron interpretados de la peor manera posible, generando una crisis de relaciones públicas que requirió una gestión cuidadosa. Si bien Can Yaman se disculpó públicamente, el daño ya estaba hecho. La disculpa, aunque necesaria, no siempre es suficiente para borrar las cicatrices de una polémica. Y aquí es donde la pregunta sobre el arrepentimiento cobra sentido. ¿Se arrepiente Can Yaman de haber hecho esos comentarios? ¿Se arrepiente de la forma en que ha manejado su carrera? ¿Se arrepiente de no haber sido más cauteloso con sus palabras y acciones? ¿Se arrepiente de haber cedido a la presión de la fama y de haber perdido de vista sus valores? Estas son preguntas que solo él puede responder, pero que podemos intentar abordar desde una perspectiva analítica. Es difícil saberlo con certeza, ya que solo él conoce sus verdaderos sentimientos. Pero analizando su comportamiento posterior, podemos inferir algunas cosas. Después de la controversia,
Can Yaman pareció adoptar una actitud más reservada y reflexiva. Se alejó un poco del ojo público y se centró en su trabajo. Esta decisión podría interpretarse como un intento de proteger su salud mental y de evitar nuevas polémicas. Tomarse un respiro del foco mediático puede ser una estrategia inteligente para recuperarse y replantearse la dirección de la propia carrera. También ha demostrado un compromiso con causas sociales, participando en proyectos benéficos y utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Esto podría interpretarse como un intento de redimir su imagen y de demostrar que es más que solo una cara bonita. El activismo social puede ser una forma genuina de contribuir a la sociedad, pero también puede ser percibido como una estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, independientemente de la motivación, el impacto positivo de estas acciones es innegable. Otro aspecto a considerar es su decisión de mudarse a Italia y de enfocarse en proyectos internacionales. Esto podría ser una estrategia para reinventarse, para dejar atrás las críticas y para empezar de nuevo en un entorno diferente. En Italia ha protagonizado series como Viola come il mare, donde ha demostrado su talento actoral y ha conquistado al público italiano. Este cambio de escenario podría haberle brindado la oportunidad de crecer como actor y de escapar de las limitaciones impuestas por la industria turca. Pero, ¿es esto suficiente para borrar el pasado? ¿Puede Can Yaman realmente escapar de las sombras de sus errores? La respuesta nuevamente es incierta. La opinión pública es voluble y las segundas oportunidades no siempre son fáciles de conseguir. La memoria colectiva puede ser implacable, y los errores del pasado pueden perseguir a una persona durante mucho tiempo. Sin embargo, la capacidad de reinventarse y de demostrar un cambio genuino puede ser clave para recuperar la confianza del público. Sin embargo, creo que es importante darle a Can Yaman el beneficio de la duda. Todos cometemos errores, todos decimos cosas de las que nos arrepentimos. Lo importante es aprender de esos errores y tratar de ser mejores personas. Y hasta ahora, Can Yaman parece estar haciendo un esfuerzo por cambiar y por demostrar que es más que solo un actor guapo con una reputación controvertida. No se trata de justificar sus errores, sino de reconocer su capacidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Además, es crucial recordar que la imagen que vemos de las celebridades en los medios de comunicación no siempre es la realidad. Los famosos son seres humanos con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propias luchas. Es fácil juzgarlos desde la distancia, pero es importante recordar que no conocemos toda la historia. Detrás de la fachada de glamour y éxito, a menudo se esconden historias de sacrificio, soledad y presión constante. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿se arrepiente Can Yaman? Creo que es muy probable que sí. Es probable que se arrepienta de haber dicho cosas que hirieron a otras personas, de haber tomado decisiones equivocadas y de haber dañado su propia imagen. Pero también creo que está aprendiendo de sus errores y que está tratando de convertirse en una mejor versión de sí mismo. El arrepentimiento puede ser un catalizador para el cambio, una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y construir un futuro más prometedor. Y eso es lo que realmente importa. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarnos, aprender de nuestros errores y seguir adelante. Y creo que Can Yaman está haciendo precisamente eso. Está utilizando su plataforma para hacer el bien, está trabajando duro para mejorar como actor y está tratando de dejar atrás las controversias del pasado. Su resiliencia y su determinación son cualidades admirables que merecen ser reconocidas. En definitiva, la historia de Can Yaman es una historia de éxito, de controversia y posiblemente de arrepentimiento. Pero también es una historia de resiliencia, de aprendizaje y de esperanza. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios errores y sobre la importancia de dar segundas oportunidades. Nos recuerda que todos somos susceptibles de cometer errores, pero que también tenemos la capacidad de aprender, crecer y reinventarnos. Quizás dentro de unos años, Can Yaman sea recordado no solo por su atractivo físico y su talento actoral, sino también por su capacidad de superar la adversidad y de convertirse en una persona más consciente y comprometida con el mundo que le rodea. Su historia es un recordatorio de que el camino hacia el éxito no siempre es lineal, y que los errores pueden ser oportunidades disfrazadas para crecer y evolucionar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman se arrepiente de sus errores? ¿Creen que merece una segunda oportunidad?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden, la vida es un viaje lleno de altibajos, de éxitos y de fracasos. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con una sonrisa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.